Esta es tu vida, sé protagonista. Dirige tu futuro en el mejor lugar. En la UBAC, detona tu potencial. En la UBAC, sé libre para avanzar. Somos tu gente, hagámonos más fuertes. Juntos lograremos triunfar. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a todos los que nos acompañan en este panel a punto de arrancar y muy bienvenidos los que nos estén escuchando por las diversas redes en el en vivo o en la repetición. Estamos muy contentos porque vamos a poder darnos un espacio para platicar sobre el cine en Michoacán y vamos a ver brevemente una presentación de las semblanzas de las personas que integramos este panel y de nuestra moderadora. Y muy bienvenidos a esta segunda actividad en vivo de esta 13ª edición del Festival de Cine Universitario del UBAC. Recuerden que ahí están los cortometrajes también, que pueden verlos todos desde la comodidad de su casa. Es competencia internacional, primer año, que es competencia con cortometrajes de todo el mundo y hay muy diversos cortos, incluyendo un corto que ya fue premiado en los Óscares. Entonces pónganse por ahí a revisar los cortometrajes y vamos a ver las semblanzas de nuestros invitados para darles la bienvenida. Adrián González Camargo, cineasta, guionista y escritor. Estudió un Master of Fine Arts de guionismo en California State Northridge. Ha sido becario del Fulbright Program, FONCA, IMCINE y PECDA. Escribió y dirigió los largometrajes Enero, Andrea en una caja y actualmente se encuentra en la postproducción de su tercer largometraje de ficción, El origen de las princesas. Ganador en 2 ocasiones del concurso de guión del Festival de Cine de Morelia. Ganador al mejor drama por la película Día 6, dirigida y coescrita por Juan Pablo Arroyo en el Festival de Cine de Caorle, Italia. Ha publicado los libros de poesía Clavicordio y Todavía es mañana. Actualmente estudia el doctorado interinstitucional en arte y cultura. Marcelo Adrián Sánchez, director, guionista, dramaturgo y docente. Nacido en Buenos Aires, Argentina. Luego de titularse como realizador de cine y video, trabajó más de 15 años en cine publicitario, cumpliendo diferentes roles para luego dedicarse a sus proyectos como director y guionista. En el año 2005 publicó su primer libro de textos breves llamado Desempacar. Durante el 2010, sus cuentos Las alas de Dan y Lanzallamas obtuvieron primeros premios en diferentes concursos literarios de Argentina. Su ópera prima de ficción, el largometraje Siete Mares, se estrenó a finales del 2016 en Buenos Aires y actualmente recorre festivales de Latinoamérica y Europa. Su más reciente trabajo, el documental Animécheli, sobre la tradicional festividad mexicana Noche de Muertos, se estrenó a comienzos del 2017 en la isla de Janitzio, donde fue rodado. Recientemente obtuvo el premio al mejor documental en el Festival Baja Cine Fest e integra la selección oficial del Roma Cinema Do. Jorge Sistos Moreno, escritor y director, originario de Morelia, Michoacán, México. Cursa actualmente el Master of Fine Arts de Film Production en New York University, Tisch School of the Arts. Es becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de Fomento Jumex Arte Contemporáneo. Su trabajo gira en torno al misticismo de la provincia mexicana, el realismo mágico, el thriller y el género de horror, y se ha proyectado en Morelia, Curitiba, Ciudad de México, Cali, Tel Aviv y Nueva York. Actualmente está preproduciendo el cortometraje titulado In Freedom, un thriller sobre una familia de inmigrantes residiendo en Nueva Jersey. El productor ejecutivo de este trabajo es el director afroamericano de culto Spike Lee. También se encuentra escribiendo una serie de televisión de época con toques de fantasía y horror, un cortometraje sobre el ingeniero mexicano Guillermo González Camarena y su primer largometraje. Zunya Madrigal, realizadora independiente de cine y arte digital. Fue directora de la licenciatura en Animación y Arte Digital en el Instituto TEC de Monterrey, Campus Morelia, así como docente de la materia Cine y Arte con Nuevas Tecnologías.
Ha impartido cine e hipermedia en la Facultad de Arte y Diseño del ENES UNAM Unidad Morelia, para las licenciaturas de Arte y Producción Cinematográfica y Ciencias de la Comunicación de la UBAC y el programa de maestría en Nuevos Medios de la UDEM. Ponente para Animasivo Nómada, la UAM, la UNAM, Centro Cultural Clavijero y la Secretaría de Cultura de Michoacán, entre otros. Jurado en el Festival Internacional de Cine de Morelia, Nodox Caracas, IMCINE, Cineteca Nacional y Luna Nueva. Sus piezas audiovisuales se han proyectado en festivales, muestras nacionales e internacionales. Su más reciente producción, Dimensión Cero, se encuentra en gira de festivales como Shorts México, Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la TV y México Prague International Film Festival. Virginia Rico Meneses, maestra en Historia, gestora cultural y directora de Ojo Libre. Genera y participa en dinámicas cinematográficas empáticas, reflexivas y críticas que transitan entre la investigación de cine, la exhibición cinematográfica alternativa y la programación con enfoque de corte histórico. Cuenta con una maestría en Historia con línea en Historiografía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con un proyecto de investigación sobre el cine como memoria desde la experiencia del Grupo Nuevo Cine de México. Desde la ciudad de Morelia dirige Ojo Libre, proyecto sociocultural desde el cual se coordinan actividades que buscan promover el dislocamiento del cine y la irrupción, y valoración de diversas maneras de sentir y acercarse al fenómeno cinematográfico. Colabora cotidianamente en el ámbito cinematográfico mediante proyectos de gestión, programación, exhibición, investigación académica y difusión del cine con organizaciones e instituciones como la Universidad Michoacana, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Cineteca Nacional, la Filmoteca de la UNAM y el Festival de Cine de Morelia. Arrancamos nuestro panel con Jorge Sistos Moreno, con Marcelo Adrián Sánchez, con Adrián González Camargo, con Virginia Rico y con su servidora Sunya Madrigal. Y le dejo ahora sí, le cedo el control de la reunión, la moderación a Virginia Rico, que es precisamente nuestra moderadora de este panel sobre realizar cine en Michoacán. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Antes que todo, muchas gracias por la invitación y felicidades por otra edición, ya 13 ediciones del Festival de Cortometraje Universitario de la UBAC. Sin duda no son pocas, así que sobre todo en momentos como este hay que aplaudir y ser parte de estas iniciativas que se mantienen a pesar de los malos tiempos que podemos llegar a vivir. Así que pues enhorabuena. Muchas gracias, Sunya, y gracias a todo el equipo por poder llevar a cabo este diálogo que no me apetece controlar, sino más bien dejar que las aguas fluyan y que las conversaciones y las ideas que podamos tener sean más bien como libres y podamos dialogar y cuestionarnos también desde lugares propios que sin duda nos harán aprender mucho en esta sesión, en esta conversación. Sin duda es un panel muy diverso que nos puede permitir acercarnos por un lado al tema de la producción de cine en nuestro estado, pero también a diversos temas que tienen que ver con la búsqueda de lugares, de espacios, de intenciones propios para poder justamente llegar a poder formarnos, poder crecer, poder construir una mirada propia, poder crear estilos o cuestionar nuestra propia forma de ver y de pensar el cine. Y sin duda alguna, los invitados y las invitadas, en este caso Sunya, pueden delinear muy bien un panorama bastante amplio de lo que significa hacer cine en nuestro estado, por un lado, pero también qué es lo que significa que el cine michoacano salga y sea visto en otros lugares, no solamente en su entorno de creación. Así que sin duda es algo sumamente agradable poder partir desde estas nociones. Y empezando justamente con la discusión y con la retroalimentación, quizás sea necesario partir de contextos
personales de experiencias propias que han tenido tanto Sunya como Jorge, como Marcelo, como Adrián, en un primer momento pensando en la cuestión de la formación, es decir, creo que hay un tema, hay un asunto que se cruza en las experiencias de vida de las 4 personas invitadas, y es que estas 4 personas tuvieron que moverse, tuvieron que salir de sus entornos, de sus lugares de nacimiento, por llamarlo de alguna forma, para poder formarse, o en el caso de Marcelo, para formar, ¿no? Tomando en consideración esto, ¿qué podemos decir que significa el decidir salir, en el caso de Jorge y de Adrián, salir a Estados Unidos, estudiar en Nueva York una maestría, Sunya en España, y que Marcelo pudiera venir a México y formar, en este caso, como desde su papel como docente en nuestra ciudad? Sin duda es como un tema que creo que podríamos, con el que podríamos comenzar, así que pues no sé, ¿quién quiere empezar? El que tú digas, Virginia. Yo le echo la bolita Coco. A quien guste. A quien guste, claro. Jorge, por favor. Hola, muchas gracias por la invitación. Espero poder articular un poco. Pero salir... Bueno, yo digo que en mi experiencia un poco... Yo siento que necesitaba como tomar distancia para tener cierta objetividad de los temas que quiero hablar, pero al mismo tiempo creo que México, en cuanto a ficción, que es lo que me gusta hacer a mí, creo que tiene como una oferta más allá de restringida, como un poco también, podríamos decir, una selectiva, como de una manera como muy extraña, y para formarse crea una visión dentro de la realización de manera didáctica en lo que es ficción. Siento que hay muchos no protocolos, pero formas de seguir o de trabajar diversas capas de la ficción que siento que se necesita como cierta profesionalidad en veces. Y siento que de mi parte me faltaba mucho esto, comprender también ciertas cuestiones de industria que creo que en México se están ahorita desarrollando de cierta manera, pero creo que podríamos desarrollar de una mejor manera todavía. Y de hecho, es muy curioso cómo llegué a esta universidad. Fue más que nada por la persona que me fotografía, por Alfonso Herrera Salcedo. Yo no tenía como en mi horizonte tanto la escuela gringa. Yo siento que de pronto los latinoamericanos tenemos esta cuestión de vemos hacia Europa mucho, esta cuestión muy colonialista que tenemos. Y no sé, como que de pronto yo estaba aplicando en muchas escuelas europeas que tenían otros distintos perfiles que no necesariamente eran completamente enfocados a ficción, porque no estaba aplicando como también al tipo de escuela que yo más o menos quería, del tipo de proyectos que más o menos yo quiero desarrollar. Y nada, eso siento que también me atrajo algo de la escuela gringa, que es esta cuestión más de desarrollo de personajes, que siento que de pronto en México tenemos como un cine más contextual, no sé si en toda Latinoamérica, como un cine que desarrolla temas, pero que de pronto carece como de este desarrollo de personajes, y como una escuela muy formalista, ¿no? Desde que se formó el cine en México. Y siento que también eso está mucho, pues, en Europa, ¿no? No sé, en la FAO, todas estas escuelas, ¿no? En Polonia, quizás la diferencia puede ser Francia, ¿no? Y yo estaba aplicando unas cosas completamente distintas. Yo estaba aplicando Holanda y otras escuelas, y más como con esta cuestión de provincia, de pues a ver cómo, en qué quedo y cómo lo voy a sortear. Y la verdad es que también las escuelas estadounidenses se me hacen impagables, ¿no? Una locura lo que cuestan. Y al final terminó resultando en una cuestión de, bueno, entre toda mi familia y becas y apoyos, y también por parte de la institución. Pero eso, yo siento que al final era como tomar cierta distancia, y a partir de esa distancia como tomar una cierta subjetividad en cómo veo las cosas, y poder desarrollar
algo distinto de lo que estaba haciendo, ¿no? Porque pues yo vengo más de las humanidades, de la filosofía, y eso me faltaba un poquito pararme en el escritorio. Marcelo. Bueno, primero una cuestión así casi formal. También agradezco a todos y a todas por la invitación a formar parte de este panel. De reencontrarme acá con el compañero Adrián, que hace mucho que no nos vemos, entre comillas. Iba a decir no nos vemos ni el pelo, como decimos en Argentina, pero no sería nuestro caso, Adrián. No nos queda mucho para decir ahí. Sí quería agregarle algo que dijo Virginia en un momento cuando me presentó o me mencionó un poco, solo como no con intención de corregirte, sino como de agregar algo que dijiste, que si bien yo tuve la suerte y me siento un gran privilegiado con eso de haber podido viajar y conocer México y ser docente y practicar y ejercer la profesión de profesor o de docente o de maestro, como dicen ustedes, siento que fue mucho más para capacitarme y para aprender que lo que pude haber transmitido. Pero sí, obviamente haber transmitido un montón de conocimientos y de experiencia personal a todas las alumnas y a los alumnos que tuve, pero para mí también fue ambas etapas. Yo les contaba hoy antes de esta charla que estuve en casi 2 años en 2 etapas distintas, y en lo personal fueron 2 etapas de gran formación para mí en lo personal, tanto desde el punto de vista humano, y eso se trasladó lógicamente a lo cinematográfico, ¿no? Porque para mí todos los que trabajamos o nos desarrollamos de alguna manera en cualquier área del arte, sea cine, pintura, historieta, teatro, etcétera, etcétera, creo que el aprendizaje y la formación humana en el vínculo con el otro nos enriquece muchísimo. Creo que incluso al mismo nivel de cuántos libros pude haber leído y demás, me parece que, al menos en mi caso particular, mi experiencia de haber ejercido la docencia y ahora seguir ejerciéndola, aunque sea virtualmente, en México me ha enriquecido como realizador, como guionista también. Así que nada, quería sumar eso porque para mí fue importantísimo, fue un enriquecimiento muy, muy profundo. De hecho, ahí en la breve reseña que compartimos de todos, aparece uno de mis trabajos, que es el documental Anime Cherry, que yo lo hice en México y que lo hice con un equipo muy reducido y lo hice con hoy exalumnas y exalumnos míos de la primera etapa de mi experiencia como docente allá. Así que fue una experiencia fantástica esa. Me enriqueció muchísimo como realizador. Producir ahí, elegir al equipo de mis alumnos y de mis alumnas. Se hizo el rodaje allá, se hizo la postproducción acá, se estrenó en México. Así que es un documental particularmente que yo quiero muchísimo por varias razones, pero entre todas por esa comunión y esa fusión que hay entre mi experiencia como docente, mi experiencia como realizador en México y haber trabajado con un equipo de gente que después se transformaron en amigos y en amigas, y hoy sigo teniendo contacto y tenemos proyectos juntos y hay algunas cosas ahí pendientes que esperemos que algún día se pueda realizar. Así que, y nada, ni en ese viaje que incluyen esas 2 etapas, les diría que descubrí, se me abrió una puerta desde el punto de vista cinematográfico, mucho más que docente, desde el punto de vista cinematográfico en Morelia particularmente y en Michoacán en general, que fue fantástico. Yo recuerdo haber tenido charlas cuando conocí a Paco Vázquez, el director, que nos conocimos circunstancialmente creo que fue en ocasión de la edición número 9 del Festival de Cortometrajes de la UAC, 9 o 10, creo que fue la 9, el tiempo pasa rápido y a veces se me olvidan los tiempos, y en aquel momento recuerdo
y él se acordará seguramente, una charla que tuvimos en un bar mientras tomábamos una cervecita y hablábamos de la vida y de cine, que yo le dije, Paco, no puede ser que en Morelia, con toda la gente que le gusta el cine, que está entusiasmada con cine, que le gusta la industria del cine, que tienen el Festival de Morelia, que está buenísimo, no haya una licenciatura cinematográfica donde se pueda canalizar toda esa energía que veo dispersa en distintos lugares. Si hay alguien que estudia comunicación, como yo, que antes de estudiar cine estudié publicidad porque todavía no había carreras de cine en Argentina o en Buenos Aires, y entonces uno va matando el tiempo o la ansiedad estudiando otras carreras. Y bueno, cuando Paco me contó que se había aprobado y se había lanzado la licenciatura en cinematografía, me puso muy contento porque me parece que va a ser, sin duda, seguramente lo está haciendo y va a ser de acá al futuro, un lugar donde toda esa energía que yo noté de ganas de hacer cine en Morelia y en Michoacán en general se van a empezar a canalizar. Así que bueno, nada, hice como una introducción muy larga. Suelo hablar mucho, mis alumnos se quejan por eso, así que ustedes cuando vean que habla mucho me mutean así, tac, Virginia, me muteas y listo. Yo había visto como la mano de Adrián, pero... Si Adelante. Y sí, luego ya voy. Bueno, en mi caso, yo, digamos que paralelamente empecé a buscar salir a estudiar una maestría en cine, bueno, ya más específicamente en guionismo, y empecé a desarrollarme un poco más de manera profesional, por así decirlo, que fue cuando tuve mi primera beca de Fonca, cuando empecé a preproducir mi primera película. O sea, el mismo año que filmé mi primera película me fui a estudiar, ¿no? Entonces, realmente, o sea, creo que comparto mucho lo que dice Jorge de hacer esta distancia para entender cómo hacia dónde va tu obra o hacia dónde la perfilas, porque también cuando empiezas a filmar, las circunstancias te van a ir llevando poco a poco a ciertos lugares en los que, pues, a lo mejor no vas a poder filmar las películas que quieres filmar en ese momento, a lo mejor se te cruzan otras, etcétera, ¿no? Pero algo que sí para mí fue fundamental en Los Ángeles fue hacer una especie de estos campamentos de verano, pero que se extienden durante 2 años en este caso, donde al final, pues creo que tuvimos que escribir como 5 largometrajes más o menos. Entonces ese para mí fue un gran entrenamiento. A lo mejor ya después uno pues no está tan de acuerdo con ciertos paradigmas, ciertas estructuras, porque finalmente pues es cine de Hollywood, ¿no? El que se busca hacer en Cal State. Pero creo que esa forma de trabajar tan intensa, ¿no? Y tan de ofrecer resultados, y bueno, además de estarlos revisando y de justamente como la lejanía, obligarte también a entender en dónde estás parado, ¿no? Me acuerdo muchísimo en las primeras clases yo tenía un guión, bueno, todavía tengo un guión que se desarrolla en la Texas justo en 1847, en la Guerra de México-Estados Unidos, y la historia empieza con una familia, desayuno, la mamá está muriendo, bueno, no drama, pero pues una cosa así, y no pegaba, y entonces de repente reescribí el inicio y empezaba con el ejército postrado en un cerro, un cañonazo, destruye una iglesia, no sé qué, y al día siguiente me dijeron mis compañeros, oye, tu guión está mejorando muchísimo, ¿eh? Y entonces dije, claro, o sea, aquí soy el indie, ¿no? Y de hecho así me pusieron al final. Entonces creo que eso ayudó muchísimo a entender, pues, no solamente dónde estaba parado, ¿no? Que ese siempre es fundamental, sino que también entender, pues, cómo se ve el cine de México desde fuera, ¿no? Aunque
a lo mejor ni siquiera lo vean, ¿no? A lo mejor bueno, no, ni siquiera a lo mejor, la poca oferta mexicana que llega a Estados Unidos no representa evidentemente a México, ¿no? Y sí, también nosotros, pues, hemos tenido como mexicanos, hemos tenido mucho más éxito en ese sentido en Europa, ¿no? Pero bueno, obviamente los tres amigos, tienen su lugar en Hollywood hoy día. Entonces creo que resumidas cuentas es eso, como hacer esta distancia, buscar esta forma de aprender que pues hoy sí, o sea, no sé, hay un par de maestrías nuevas de guión en México, pero por ejemplo sé que en el CCC creo que escriben 1 o 2 largos en todo su curso de guión, ¿no? Entonces, creo que obligarte también y pensar en otro idioma, no citando a la película, sino que también eso nos ayuda un montón, o sea, nos ayuda a estructurar de otra forma. Y bueno, pues por ahí creo que sería más o menos mi respuesta. Yo creo que esa distancia sí es muy importante. Y tiene ya un par de años que tengo una postura muy clara y creo que cada vez más marcada de que definitivamente estar en workshops, estar en cuanto taller técnico puedas, aquí con gente del resto de México y de otros lugares, es lo más útil que puede haber. Yo siempre he sido muy inquieta para tomar talleres y a veces hasta decía, no es como abrir demasiado el abanico, pero en México creo que está muy bien porque terminamos autoproduciéndonos y habrá tal vez momentos de la vida en que como realizadores estemos mucho más puntuales solo en dirigir o solo en editar. Por ejemplo, yo muchas veces edito todo lo que hago o para otras personas, pero producir es algo que nunca pensé que iba a hacer y que como una necesidad lo empecé a hacer y ha tocado estos últimos 2 años que produzca para terceras personas y es algo que no tenía contemplado y que me gusta, pero tengo muy claro que la dirección y la edición es donde tengo más oportunidad de crear, ¿no? Aunque también la producción es maravillosa, pero ese abanico, creo que no he dejado de tomar talleres cada vez más y que diversificar las estrategias, o sea, diversificar y confirmar, ¿no? Porque al principio cuando tomaba talleres decía, pues no sé si este taller me lo esté dando alguien que sea buenazo o chafa, entonces no sé si las herramientas que estoy aprendiendo sean la neta o no, y también uno está buscando como cuál es mejor herramienta, ¿no? Y pues en realidad es que hay muchas, ¿no? Y hay mejores herramientas para unos momentos o para unos tipos de producción y, por ejemplo, a mí me ha servido mucho que yo no tengo una formación tan larga como Adriano, como otros en guión. Mis formaciones en guionismo han sido pues universitarias y de talleres, pero a mí me ha dado mucha confianza en los diferentes roles, escribiendo o dirigiendo o produciendo. En la post siempre he sentido que es más el instinto, así como que ya sé usar las herramientas, ya sé usar y es más el instinto y las actualizaciones, pero en lo otro sí sentía necesidad de un aval de alguien que te dé herramientas o alguien que te diga esta otra o esta es más vigente o esta es más poderosa y luego uno ve que son diferentes. Y por ejemplo en guionismo yo he tomado muchos talleres en línea con la Universidad de North Anglia en Inglaterra, que fue fabuloso. He tomado un montón de talleres con la Universidad de Valencia, que tiene una plataforma de verdad que le daría envidia al resto del mundo, o sea que de verdad están increíbles, la forma o las TICs con las que dan posgrados, y muchos talleres en línea y claro, también presenciales. En Barcelona también tomé talleres de guión, hay presenciales y a veces salir, pero creo que es importante salir en línea o salir al resto del país o salir hasta donde puedas y cuantas veces puedas,
porque tanto te diversifica y te da distancia. A mí me dio distancia estar en aquella estancia, en la maestría en Barcelona, me dio distancia para aprender de áreas que creía que tenía y que apenas estaba entrándole al mundo. Dije, oh, por Dios, hay todo un mundo de otra postura del cine que nosotros tenemos a veces mucho más la anglosajona en métodos y en cuanto a análisis de cine, ¿no? Entonces fue maravilloso estar tan cerca de la postura francesa, de la postura inglesa y de la postura barcelonesa y catalana, que es muy diferente al resto de España, ¿no? Entonces fue un bombardeo. La verdad es que hay ciudades, por ejemplo, Coco, que está en Nueva York, hay ciudades que yo siento que casi ni es Coco, es que no estás en Estados Unidos, él está en Nueva York, ¿no? Que es otro planeta, o ciertos lugares, ¿no? No sé, pero en Barcelona a mí me quedó claro que no era lo mismo, o sea, que no era el mismo mundo de la cantidad de influencias culturales y de puntos de vista de herramientas cinematográficas que había por estar ahí tan cerca de otros países y ser tan multicultural. Y, por ejemplo, en Madrid o en el resto de España, ¿no? Entonces, para mí sí fue como, al principio fue abrumador, ¿no? Como, wow, cuántas posturas, son muchísimo más políticos, teóricos y en lo práctico, y eso a mí me conectó mucho. Y también el tomar estos cursos en línea o estando ahí, hace 2 años también que regresé a una estancia en unos lugares súper alternativos que tienen con pocos pesos, hacen mucho, y hay otros que tienen mucho, como donde estuve en la Pompeu Fabra, o como el SCAC, que cuando salen a grabar así sea un corto súper chiquito, dices, wow, ni en el más profesional allá tenemos esto, y ese es salieron con el kit pequeño de equipo, ¿no? Pero esa diversificarte en saber que hay más herramientas y también confirmarte en una distancia que te ayuda a ser más justo para bien y para mal contigo y con tu contexto de si te regresas o te falta profesionalización, y confirmarte. A mí tomar toda esa variedad de talleres de guión, por ejemplo, dije, ok, desde el taller 1 era por ahí, pero necesitaba ir a más lugares para escuchar que más o menos son estas mismas herramientas, pero al final del día es sentarte a escribir, y que al final del día es pararte a grabar, que al final del día te vas a encontrar, bueno, por lo menos yo me encontré pues con que la producción independiente tiene problemas y retos igual de rudos que tenemos nosotros en Morelia, Michoacán, que en Nueva York, que en cualquier otro lugar, ¿no? Porque yo soy muy, si estaba en un lugar, iba, ¿no? Me involucré mucho en Barcelona con el cine experimental. Ahí está el acervo más grande del mundo de cine experimental, y iba y nunca, todas las veces que fui, nunca había una sola persona más, ¿no? Entonces también a veces mitificamos de más ciertas cosas, y es importante darnos cuenta. Por ejemplo, me tocó en muestras en Bélgica, en Suecia, en varios lugares, que si ya había 15 personas, estaban felices de festivales que tienen mucha lana, que si había 30 era guau, o sea, que los aforos son muy pequeños, y en México a veces decimos, pues hay 30 personas, y allá hubiera sido guau. Entonces también uno sí dimensiona muchas cosas. Sí. A través de estos testimonios y estas experiencias de vida que nos están compartiendo, justamente como que resalta la idea de que pudieron como identificar quizá un poco la ausencia de opciones para poder formarse en el ámbito cinematográfico, y que eso, por un lado, los llevó a buscar en otros lugares, en otras ciudades, en otros países incluso, ¿no? Pero me parece interesante que a pesar de que ustedes hablen de esta distancia, que más bien a mí me suena como algo intermitente, porque los veo irse y los veo regresar,
Me gustaría que empezáramos como a discutir un poco como justamente esa cuestión, ¿no? Porque esa lejanía resulta ser intermitente, no es total. Y regresan, pero regresan obviamente con herramientas distintas, con miradas más amplificadas, podría ser, pero también regresan a construir, ¿no? Jorge, tuviste La Oscuridad, un cortometraje que hiciste aquí en las orillas de Morelia, ¿no? Y Adrián, sigues trabajando aquí tanto con tus proyectos como con tu doctorado. Marcelo, regresas a través de la universidad y de la licenciatura de la UBAC, y Sunya sigue y se mantiene muy activa a través de diversos proyectos, ¿no? Entonces, quizá esta distancia de la que hablan ustedes es muchísimo más flexible de lo que aparentaría ser, ¿no? O más bien de lo que fue en un principio. Entonces, como para delinear un poco estas experiencias de vida que nos comparten y ligándolo a una cuestión local, ¿qué es lo que podemos o qué es lo que encontramos al volver? No solamente cuando ustedes regresaron para producir o cosas así, como de este tipo, sino que se siguen manteniendo, ¿no? Y que ustedes pueden identificar por la cercanía y el trabajo constante del que son parte aquí en la ciudad, por un lado, y como parte de lo que se hace a nivel estatal. Sonia. Yo creo que los roles de qué hace quién en una producción creo que siguen estando a nivel amateur y profesional, por lo menos en lo que yo veo de Michoacán, no en todos lugares, pero sí de algunos lugares de Jalisco, etcétera. Pero sí, sobre todo en Michoacán, es como no hay claridad de qué hace cada rol de una producción, y no importaría, podríamos hacer combos y ponerle como queramos, pero es como responsabilizarte de un rol y que eso sea, que esa es tu bandera y esa es tu posición en un equipo, que si alguien se mueve de más, de menos, todo se pelotea, ¿no? Entonces creo que ahí hay como esa... por lo menos yo veo esa diferencia. Es así, veo que cuesta igual de conseguir apoyos para producciones que no sean enormes, que cuesta igual de trabajo aquí en cualquier lugar del mundo, hasta donde he visto, pero sí hay una diferencia de formalidad y de respeto al tiempo y al trabajo del otro, que sí la veo muy marcada y que hace mucho daño para seguir haciendo, para progresar y hasta cambiar de rol si ese no te gustó, pero habiendo sabido, ¿no? Como más habiendo explorado un camino, es ok, ya vi que realmente qué tiene que hacer, o ya me entrené en él para seguirme desarrollando. Entonces pues esa parte, ¿no? Del respeto del trabajo del otro, de tomarte en serio y de ser formal de buenas, ¿no? No de ponerse serios, ¿no? Sino de ser formales y respetar el trabajo también del otro. Bueno, puedo hacer algún aporte con respecto... Te estaba escuchando, Sunya, y bueno, en particular, en cuanto a mi experiencia como en capacitarme, no tengo la experiencia de ustedes en viajar, y eso yo me he estudiado y me he capacitado en Buenos Aires, y acá también ejerzo. Mi experiencia en México fue como una especie de cereza del postre, ¿verdad? Como para sumarle a mi experiencia de vida y relacionada con el cine. En cuanto a mi experiencia michoacana o moreliana en particular, te diría que traté de trasladar, y me parece que lo sigo haciendo cuando tengo la oportunidad de conversar con mis alumnos o mis alumnas o mis ex alumnas y alumnos o amigos o gente que trabaja en cine,
me parece que algo importante que rescato algo que decía Jorge al principio, ¿no? Que en general tenemos algo bastante en común todos los países latinoamericanos, que tenemos en gran medida, no digo en todo, pero en gran medida una mirada muy o norteamericana o eurocentrista en lo que tiene que ver con la educación, con la cultura, y obviamente eso se traslada también al estilo del cine que queremos hacer. Y yo me parece que Michoacán en particular, México en general, pero yo tuve la posibilidad de viajar dentro de todo más de lo que esperaba cuando estuve en México, pero lo que más conocí es Michoacán y me parece que tiene una identidad o tiene una pincelada tan interesante de colores y de identidad tan particular y tan interesante que yo siempre traté, cuando tuve la posibilidad de hablar con mis alumnos, que de eso ahí hay un material creativo súper interesante. Al margen de toda la capacitación que puedan hacer, después tienen un material en locaciones. Yo que trabajé muchos años como jefe de locaciones, cuando llegué a Morelia, cuando empecé a conocer Michoacán, dije, Dios mío, me dejan acá a mí 10 años y no sé de dónde, pero hago una cantidad de rodajes porque yo tengo la mirada, eso que hablabas ya hace un rato, de si uno tiene esa mirada de guionista o de director o de productor y demás, eso hace, tener un poco de todo se aplica después a cualquier etapa creativa. Yo tal vez a veces me siento más guionista que director, a veces me siento más director que guionista, pero también, si bien nunca produje, en mi primera película participé como productor, pero muy como de afuera. Pero cuando uno escribe, digamos, yo que trabajé muchos años como jefe de locaciones en publicidad, la mirada que uno tiene de las locaciones se traslada mucho después a cuando uno escribe guiones. Y me acuerdo que en mis viajes por Michoacán o estando en Morelia, veía escenas y veía situaciones en todos los lugares donde iba. Me parecía que está todo tan a mano ahí, todo tan cerca. Digo, de Buenos Aires hay que alejarse tanto para empezar a ver otros paisajes diferentes, ¿no? Y ahí está uno en el centro y hace 50 kilómetros y está en otro lugar completamente distinto. Y me pareció que eso es necesario que toda la gente que participa en cine ahí se enriquezca de eso y que abre unas posibilidades creativas impresionantes. Después coincido con vos, Unya. Espero que no me cierren las fronteras, no me dejen entrar nunca más a México ahora cuando haga este comentario, pero sí en mi experiencia coincido con vos que esa cosa de la ultra formalidad en si decimos que a las 6 empieza el rodaje, todos estamos 15 para las 6, no 6:30, 15 para las 7, ¿verdad? Esa cosa la he notado, si bien lo digo muy desde afuera con mi experiencia con alumnos y alguna cosa de desarrollo de producciones más indie, ¿no? Trabajé en la industria del cine mexicano, pero digo que noté que hay como un sedimento en general en lo que conocí de Morelia, de esa cosa de cierta informalidad que para el cine, que es una cosa, si bien forma parte del arte, tiene su parte ultra estricta, que es piramidal, que es su rol, y tu rol es y hacelo lo mejor posible, porque si cumplís lo mejor posible tu rol, no hace falta que te metas en ningún otro lado, pero si haces bien eso en el horario que te dicen y con lo que necesitamos, está más que suficiente bien, porque el cine es el ejemplo más claro de ese refrán que dice la suma de las partes es mucho más que el todo, ¿sí? Nunca mejor dicho y aplicado que el cine, digamos. Y eso sí me pareció, que la energía que hay y la necesidad y el deseo de hacer cine en Michoacán o en Morelia en particular, me parece que a veces está un poco escindida de esa rigurosidad técnica, de esa rigurosidad formal, de esa autoexigencia en los horarios, en el trabajo, en la autoexigencia, digamos.
y obvio es una mirada absolutamente subjetiva la que estoy diciendo con mi humilde experiencia, pero me parece que, nada, que son dos cosas que con el tiempo se van a ir subsanando a partir de que haya mucho más trabajo y mucha más. Me parece que se filma, para la experiencia que yo tengo, se filma muy poco para lo que me parece que se debería filmar en un estado como Michoacán, incluso en una ciudad como Morelia, teniendo su propio festival, uno de los más importantes internacionalmente. O sea, digo, se tendrían que hacer, no sé, 50 largometrajes por año en Morelia y estoy quedándome corto. Digo, si me dejan a mí organizar un poco, voy y hago 50 largos, no importa, independientes, industriales, más caros, más baratos, no importa. Pero lo mínimo es 50 largometrajes por año en Morelia. No puede bajar de eso. Con esas locaciones, con ese festival de ese nivel, con las escuelas que hay, con las ganas que hay, me parece que es como encontrar las piezas que vayan juntando eso, ¿no? El financiamiento, quizás la Secretaría de Cultura o, bueno, no sé, en los organismos no estoy tan experto en tenerlos, pero digo que haya más apoyo a eso, ¿no? E incluso entre las universidades. Me parece que acá hay muchas universidades y muchas escuelas de cine que se plantean como objetivo un mínimo de cada 2 años la escuela produce un largometraje a nivel industria, se estrena en el cine y demás. Me parece que eso podría ser una política que entre las distintas instituciones, ya sea con apoyo gubernamental o sin apoyo gubernamental, podría ser un aporte a la industria del cine. No te escuchamos bien. ¿Quién quiere seguir? Jorge, Adrián, adelante. Bueno, si quieren, yo puedo seguir. Yo siento que, digo, en mi caso, como esta distancia es más como, de cierta manera, como esta distancia, así como podríamos decir en el tiempo, pero geográfica, un poco hermenéutica de interpretación, pero aparte, lo que mencionaban antes, estoy completamente de acuerdo, en principio con Sunya, como esta cuestión de estar en una ciudad un poco más cosmopolita, tener más diversidad y tener de tener miradas distintas, ¿no? Y por ende tener comentarios distintos hacia tu trabajo y por ende empezar a ver las cosas de una manera un poco más diversa, lo cual no quiere decir que sea mejor o peor, ¿no? Y la verdad es que a mí a veces las comparaciones con ciertos lugares me parecen un poco como complicadas porque, digo, son como ciertos contextos. Sin embargo, coincido con Marcelo muchísimo que hay estas ganas de hacer muchas cosas en Michoacán que tienen que ver respecto a la cultura. Y vuelvo a coincidir con Sunya en este sentido de los roles de una producción, pero también siento que hay una cuestión de que es difícil en esta cuestión como de diversificar visiones, de poder darle a cada quien su lugar y poder como respetar y dejar que la gente desarrolle su visión, y en este sentido también como de pronto no siempre subirnos al barco de todos vamos a ser directores o guionistas o el productor, ¿no? Sino que hay muchos puestos en el cine que creo que son de vital importancia y que tienen su mismo arte y que tienen, y también en cuestión de, pues digo, en muchísimas cuestiones que tienen que ver con la diversidad, ya sea desde género hasta raza, pues las personas pueden entrar y no necesariamente tienen que ser, pasa mucho en la industria, ¿no? De que eres mujer, pues tienes que ser señora de producción, ¿no? O tienes que ser tal cosa, ¿no? Y creo que eso poco a poco la industria lo está cambiando y las visiones un poco más, que ven, bueno, bien más liberalistas, anglosajonas, y eso lo veo perfecto, ¿no? Y de pronto también hay otras cuestiones que pues nos limitan, ¿no? De que se empiezan a volver esencialismos también, ¿no? Entonces, por eso no puedo decir que todo es correcto en ese sentido. Pero creo que, la verdad, como decía Marcelo, hay escenarios increíbles, hay gente que quiere trabajar. Siento que es esto, es más de darle su lugar a cada quien y de una posición más de respeto y de cuidado también. Y en ese sentido también vivimos en un estado que ha pasado por muchísimos conflictos sociales y problemáticas, de manera que yo también
no sé, veo locaciones y digo, wow, ese se ve increíble, ya quisiera filmar acá, pero ya cuando empiezas a estructurar, ya cuando empiezas a hacer todo un plan de rodaje, pues es imposible meterte ahí, ¿no? O o no sé qué onda con la seguridad, ¿no? No sé con quién tengo que hablar, cómo va a ser un protocolo de seguridad. Y yo veo, por ejemplo, en el estado muchísimas personas a las que admiro filmando, pero que todos siempre están arriesgando de cierta manera, ¿no? Ya sea su mismo patrimonio, ya sea los mismos equipos de trabajo, y a mí en ese sentido, como este cuidado más del equipo con el que trabajas, siento que lo he aprendido de esa manera, ¿no? Como sí tener cuidado con muchas cosas que de pronto no las tenemos por conseguir realizar la película que queremos hacer, ¿no? Y lo mismo, siento que hay mucha producción a nivel de humanista, de ciencias sociales, cultura, y de ese modo siento que a veces nos aventamos mucho a querer hacer y de pronto no, por no tener precisamente esta diversidad de opiniones y de abrirnos un poco más y decir, no soy como la gran mente, el director, de pronto siento que nos lanzamos a hacer cosas y que pensamos que son geniales y a veces no está mal empezar así, pero no sé, de pronto a mí me pasa más bien ahora que voy, no sé, por el sexto draft o el sexto borrador, séptimo, octavo de un trabajo que yo pensé que ya era increíble y en realidad no era para nada todo lo increíble que pensé que era, ¿no? O que hasta ganó alguna cosita de realización y que ya sientes que y dices esto es lo que tiene que ser y de pronto llegas al siguiente workshop, como diría Sunya, y se te cae así. Enseguida surgen muchísimas cuestiones, muchísimas preguntas y pues para nada estaba tan bien como uno creía, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, mientras tengamos obra que sea mucho más reflexiva y mucho más potente en la cuestión narrativa y de desarrollo, siento que se va a dar lo demás. Me ha pasado mucho ahora que he visto mucha obra que formalmente es increíble, está súper bien filmada, tiene todo, pero siempre está como pero, y pasa como a niveles más grandes. O sea, ahorita está toda esta, por eso hablaba de un cine contextual, ¿no? Esta es toda esta cuestión que está hablando la gente de Nuevo Orden, que es una película que quiere mandar como cierto mensaje, pero también se pierden muchísimas interpretaciones precisamente porque no hay un desarrollo en otras cuestiones, ¿no? Y creo que así pasa con muchísima obra, que creo que en otros lugares quizás no tienen toda esta producción, pero está muy bien pensada, ¿no? A mí me impresiona, por ejemplo, lo que se hace en Argentina. De pronto llega obra que no es tan fácil que se distribuya acá, pero cuando llega y uno la ve, dices, wow, igual no tienen el ARRI o están grabando en 35 milímetros o no sé qué, pero el guión es una cosa ¿no? Increíble. Y siento que nos pasa mucho eso, ¿no? Y también, digo, ya por último, para cerrar participaciones con esta pregunta muy específica, creo que también somos una sociedad que ha pasado por cuestiones muy difíciles, desde una guerra del narco, regresar al régimen, y pues estamos como quebrando ciertos prejuicios y ciertas cuestiones en narrativa a las que estábamos como muy acostumbrados. Y en ese sentido, por eso hablo como de este cine un poco más contextual, porque de pronto como que nos falta a muchos realizadores, y ahí me incluyo también, como ir a esta parte más afectiva y tornar la reflexión también en esta parte más afectiva para crear personajes que en realidad toquen otras fibras, dar la vuelta a cierta narrativa que tiene que ver con la tragedia nacional, sin dejar de lado toda esta cuestión contextual y reflexiva, ¿no? Porque así como toda esta cuestión afectiva está en el cine quizás es independiente estadounidense, que lo vemos mucho, de pronto no hay como tanta una crisis externa o un problema contextual en el que vivan estos personajes de estas historias, ¿no? Y pues eso es como mi percepción, que es un poco más interpretativa y ya en campo como un poco más de cuidado del otro. Bueno, yo creo que, bueno, definitivamente, como dice el dicho, cada quien habla de la feria según le va, ¿no?
Entonces ahí para mí particularmente no tendría como tanta, digamos, no podría decir mucho de la forma de producir fuera de México, porque bueno, sí, o sea, aunque mi maestría fue en guión, pero veía, o sea, digamos, también es una escuela de cine y veía como los juguetes que tenían para filmar y todo esto, que tenían los estudios tal y tal. Pero algo que creo que he visto a lo largo de mis producciones es que tú vas encontrando como estos aliados con los que funcionas mejor y creo que estas carencias también corresponden mucho, estas carencias profesionales corresponden mucho justamente a carencias académicas o a carencias de falta del ejercicio del oficio en nuestra ciudad, ¿no? Nuestra ciudad no ha tenido industria fílmica o cinematográfica como tal, ¿no? O sea, y realmente solo la Ciudad de México y Guadalajara más o menos y Monterrey últimamente, no sé, como que empiezan a hacerlo, ¿no? Yo ayer conversaba, bueno, ayer y antier en estos últimos días, conversaba con un par de colegas cineastas que están en otros estados, o sea, fuera de la Ciudad de México, y platicábamos justamente como de cómo es filmar en otros estados, en otros espacios que no son la Ciudad de México. Yo a lo largo de yo particularmente considero que empecé a hacer cine realmente hace 7, 8 años. He sufrido muchísimo la migración interna, ¿no? O sea, encuentras a alguien que produce súper bien, pero no quiere quedarse en Morelia porque no tiene esa aspiración, porque el cine está en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues ya perdimos a alguien valioso, ¿no? Acaba de suceder hace muy poco que una chica que fue asistente en mi última película y luego estuvo en arte en la película de Juan Pablo y pasó exactamente lo mismo, ¿no? La llaman a una producción de Netflix y ¿qué le vas a decir? No te vayas para que nos ayudes a construir el cine en Michoacán. Pues, o sea, no podemos hacer nada, ¿no? Eso, pero tampoco es como o sea, lo vemos desde el cine como porque pues eso es lo que hacemos, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años que yo conversaba con el papá de una exnovia que eran investigadores de Chapingo y le preguntaba que si Chapingo había tenido en algún momento la idea de que la gente que iba a estudiar a Chapingo se regresara al campo a sus lugares de origen. Y me decía que no. Y pues, ¿qué pasaba? Pues que hacía un montón de agrónomos, pero no regresaban a su lugar de origen, ¿no? O sea, ese es un problema nacional, ¿no? O sea, no es un problema que competa solamente al cine. Digo, obviamente estamos hablando de cine, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí, de repente a mí me ha pasado que es como muy sube y baja, no es una especie de electrocardiograma, porque de repente tienes crews que son un poco más profesionales o son más desiguales y tienes a alguien que tiene más experiencia, tienes a alguien que tiene menos experiencia, pero muchísimas ganas, ¿no? Entonces, digo, también uno por ser docente, pues lo que quiere es ayudarles a que, o sea, que aprendan a filmar, ¿no? Y yo creo que definitivamente las aulas son súper importantes, pero filmar es todavía más importante. No puedes aprender a hacer cine si no lo estás haciendo, ¿no? Y concluyéndolo, que también es otra cosa súper importante, o sea, terminas un corto, lo presentas, haces el ciclo, ¿no? Recibes crítica o no, recibes premios o no, etcétera, y lo vuelves a empezar, y eso creo que es lo que ayuda a aprender a hacerlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es complicado porque, bueno, personalmente siempre ha sido una nueva aventura cada película, ¿no? O sea, justamente por eso, porque siempre encuentro el gran talento, ¿no? Si no pueden tener esta concepción de lo profesional,
pues se las meto como Alexander del Arch en Naranja Mecánica, ¿no? Pero finalmente, o sea, a lo mejor aseguro mi peli, ¿no? O sea, o nuestra peli, porque finalmente el cine es colectivo. Pero hay algo todavía, o sea, hay algo que siempre queda ahí, y que es, si voy a poder en la siguiente película trabajar con la gente con la que trabajé en esta película, ¿no? Y yo realmente con poca gente he podido trabajar a lo largo de tantos años con la misma, ¿no? O sea, con la misma, bueno, obviamente hay gente que pues a lo mejor no trabajó tan bien o no hiciste migas o algo, y bueno, pues también eso pasa siempre, ¿no? No todos los maratones los vas a correr con los mismos, ¿no? Y esa condición, bueno, yo no sé si sea propia de nosotros, la condición de construir la industria o no. Tampoco creo que sea la solución crear más incentivos, ¿no? O sea, o crear más fideicomisos o crear, o sea, yo creo que las industrias, sin sonar neoliberal, pero tienen que trabajar como crearse y levantarse por sí solas, ¿no? O sea, ¿cómo no lo sabemos? Espero que sí encontremos la forma de hallar la luz al final del camino, pero lo que sí me queda muy claro es que mientras sigamos trabajando en las bases, ¿sí? Vamos a poder fortalecer justamente los que sean no solamente cineastas michoacanos del futuro, ¿no? Sino también industriales del futuro y gente que pueda presumir de que no tienes que irte a otra ciudad para hacer el cine que quieres hacer, ¿no? Y para ser reconocido, sobre todo, ¿no? Sí. Me gustaría recuperar algunas ideas que justamente han lanzado de manera como crítica, pero también muy reflexiva, ustedes cuatro, pensándolo en como que estamos viendo tanto adentro como afuera, ¿no? Desde nuestras propias como perspectivas y vivencias, pero en ese ir y venir resulta ser que notamos y hacemos como mucho énfasis en estas dos grandes líneas que podría decirse en las que transita la producción de cine en nuestro estado, en nuestra ciudad, y que no es distante a lo que sucede en un nivel más amplio, o sea, nacionalmente hablando, ¿no? Que por un lado se tiene esta visión industrial, como lo mencionaba un poco Marcelo, ¿no? O sea, de cuántas películas se están haciendo en nuestro estado, en nuestra ciudad a nivel nacional y cuántas se deberían de hacer. Desconozco y me parecería muy injusto decir que se tienen que hacer en un nivel equiparable a una cuestión eminentemente nacional, ¿no? Considerando nuestros contextos de creación, nuestras dinámicas de creación también por un lado, ¿no? Entonces, como que por un lado está esa visión, ese trabajo y esa intención de hacer un cine de industria, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y por otro lado, lo que yo he notado es que también desde sus respectivos trabajos y las colaboraciones, el lugar que ustedes tienen como cineastas en la ciudad y a nivel nacional, no se manejan del todo desde esta visión, sino que más bien es una idea, por ejemplo, de colaboración. Jorge, has trabajado, recuerdo que Walter Esaú te hizo música, que es un amigo tuyo, que has colaborado con amistades, con grupos cercanos, como lo bien mencionaba Adrián, ¿no? Ha podido consolidar un equipo que resulta ser formado o ideado no por esta visión esquematizada y lineal de el gran productor, aunque te lo traiga, sino por esta suerte de relación profesional afectiva que se va ideando con el paso del tiempo y que también transgrede a las propias formas, como es el caso de Sunya, que se mueve constantemente en la transdisciplina, ¿no? Trabaja con gente de danza, trabaja con artistas visuales, trabaja con músicos,
haces música, es decir, como todo este panorama desde sus propias experiencias se maneja no distante, pero sí de forma simultánea a esta otra idea, ¿no? De cómo poder levantar una industria en nuestro estado que durante la contingencia ha sonado muchísimo a nivel nacional por la cuestión de la extinción de los fideicomisos, porque resulta ser que en Michoacán no hay una ley cinematográfica, no hay una comisión de filmaciones activa, ¿no? Y entonces como que estas dos posibilidades de pensar y de hacer el cine se encuentran constantemente en discusión y como en aparente confrontación, ¿no? Y llevándolo como eso a una cuestión para seguir jugando desde nuestros propios puntos de vista, pensar en el lugar que tiene el cine, ¿no? Desde nuestros propios ejercicios, creo que es como algo vital, ¿no? Porque se van tomando como este tipo de decisiones, ¿no? ¿Qué tipo de cine queremos hacer? Me llamó mucho la atención y se me hace como algo muy pertinente, Jorge, cuando tú decías un cine que se dedica al cuidado del otro, ¿no? Y ese cine que se dedica al cuidado del otro tiene que ver con un lugar de contexto, como bien lo enunciabas, pero también con las representaciones que está creando y está ideando este tipo de cine. Entonces, pensándolo como desde esos puntos de vista, me gustaría que nos pudieran compartir justamente si ustedes han tomado una decisión, o sea, si el propio ejercicio y la libertad creativa los ha llevado a un lugar de enunciación concreto, ¿no? De pensar el cine, o si lo han tenido definido y claro desde un principio. Porque eso justamente creo que también es una posibilidad para las nuevas generaciones, ¿no? Que se forman en nuevas licenciaturas o que se forman en cursos y en talleres de iniciativas independientes, ¿no? Entonces, quizá podemos llevar como la discusión a ese plano. Sonia, adelante. Sí, yo creo que en mi caso, y también por eso he oscilado en la transdisciplina mucho, es más una búsqueda creativa y artística que sale a veces por un lado, a veces por otro, pero creo en definitiva que desde hace años hay una necesidad de producir contenidos con una posición política y social que no he podido lograr porque por lo menos ese proyecto que tengo desde hace año y medio entre manos ha ido muy lento porque es un proyecto que involucra a más personas, involucra más dinero y involucra una duración mayor de su producto final, ¿no? De ser un largometraje pues un poco también el afán de que no puedes dejar de producir y que además dejar de producir también sería dejar de aprender a producir. Entonces no dejo de hacer producciones que en ese contexto más inmediato a mí me salen más lúdicas, más experimentales, más multidisciplinarias y que definitivamente esos otros proyectos de un carácter que no tendrían, que no digo que así tuviera que ser el largometraje ni nada, solo que digo que en mi caso estos proyectos de más largo aliento que en los que yo sienta que yo y un equipo de personas podamos posicionarnos, expresar y construir unas narrativas con unos puntos de vista sociales y políticos que a mí sí me interesan muy personalmente, expresar y posicionar y dialogar con más públicos, porque pues el cine es muy masivo cuando logras que lo sea, ¿no? Esas sí definitivamente es un reto mucho mayor, simplemente porque necesita mucho más dinero y porque muchas otras producciones las hacemos en coproducción y que vamos jalando de fondos y de becas y de nuestras coproducciones. Por ejemplo, Dimensión Cero lo hicimos a triple coro, ¿no? O sea, lo hicimos y que eso es algo que a veces coincide si puedes producir algo que está realizado con bastantes recursos técnicos y materiales, pero que se lograron porque había 3 ejes que tenían la posibilidad de sumarse y tener algo con mucha técnica y con mucha
con los recursos que necesitamos económicos, ¿no? Y que a veces no puedes llegar y pedirle a alguien más que se flete esa aventura económica y existencial, nada más porque a ti te parece que esa persona sería la indicada, ¿no? Entonces a veces toma tiempo que en esas producciones que necesitan como monetizarse, pero también necesitan un poco de coproducción o no lo logramos hasta en 5 años sacar, pues a veces toma tiempo que los universos se alineen y se confabulen, y en muchos casos sí pasa, y eso es maravilloso, pero también a veces uno no puede apurar los tiempos de otros cuando son coproducciones de este tipo, y definitivamente nos falta más capital, encontrar canales donde patrocinios privados fluyan más, confíen más, o nosotros ser más osados para pedir más y decir, ya, aviéntate conmigo, porque también, exactamente como lo comentaban, ¿no? Mientras más producimos, más aprendemos, más nos profesionalizamos, y yo también no confundir, ¿no? Como en esto en un regionalismo como malentendido de, pues hay que hacer cine en Michoacán con alguien que sea de aquí, no puedes traer a nadie de fuera. No, nada más es, pues si hasta te sale más caro traer a otro, y aquí ya vemos gente que lo hacemos, es también animarnos a... Yo creo que un primer paso es como animarse y conocer quién hay. A veces simplemente el tiempo o las relaciones interpersonales no te dan. A veces entre conocidos no sabemos en qué anda el otro, y yo creo que hay iniciativas como esta red de cine en Michoacán que hemos generado varios y que estamos varios de los que estamos aquí, iniciativas ciudadanas donde simplemente sepamos quién renta tal equipo y cosas así. Esas redes de comunicación son súper útiles. Yo sí creo y confío en que deberían de reforzarse. Cada quien tiene intereses personales, formas de trabajo, exigencias de otros proyectos laborales, que unos son simplemente producir y otros son para monetizarte y seguir produciendo, ¿no? Pero definitivamente debería haber un balance más sano entre traer personas de otras regiones y las que estamos. Y yo estoy muy a favor de que se nutra de ambos, pero hay un gran desbalance, ¿no? O sea, se trae personas de otros lados y que además no puedes decirle al otro que no lo haga porque es su proyecto, es su lana y es su idea. Pero para mí sí sería mucho más sano que tuviéramos un balance entre lo local, que además eso es ecología del mundo, o sea, consumir lo local, desde productos, servicios, etcétera, siempre ha sido más ecológico y más sustentable monetariamente. Bueno, tal vez para ir cerrando mi participación por la hora que veo, trataré de ser sintético. Creo que tomo algunas cosas que dijo el compañero Adrián y Sunja recién, como para también expresar alguna idea que tengo. Me parece que algo que dijo Sunja recién me parece importante, hablando puntualmente de Morelia y de Michoacán. Me parece que eso de fortalecer las redes y armar colectivos de cineastas, de productores, bueno, de cineastas en general, y fortalecer esos lazos, de tener un vínculo cotidiano con el que se pueda, por ejemplo, no es lo mismo que una persona sola vaya a golpear la puerta de, vamos a dar un ejemplo cualquiera, la Secretaría de Cultura para pedir un subsidio, a que una organización de cineastas michoacanos se juntaron y elevaron un petitorio al secretario de Cultura para una ley audiovisual, para que se discuta y se debata una ley audiovisual. Siempre, así como el cine funciona colectivamente y nadie puede hacer una película solo, me parece que todos esos logros, justamente, valga la redundancia, se logran con lo colectivo. Me parece que eso es una base que estaría bueno que se empezara a formar en Michoacán y en Morelia en particular. Digo, juntarse, bueno, Adrián hace cine, ¿quién más? Bueno, hagamos un listado, hagamos una base de datos. ¿Quiénes somos todos los que de alguna manera estamos en la actividad audiovisual en Michoacán?
hagamos una base de datos y somos 5.000, vamos a decir cualquier número. Bueno, perfecto, hagamos una reunión cada tanto, ahora virtualmente, hagamos un estatuto, escribamos un proyecto de ley y presentémoslo. Todas esas actividades me parece que sientan una base importante para después. Lo que decía Adrián hace un rato es que sí es importante que la industria se mueva por sí solo, pero también es importante, sobre todo en nuestros países, que no somos Europa y mucho menos Estados Unidos en cuanto a la industria cinematográfica, y sí o sí necesitamos de un apoyo del Estado, de las instituciones estatales fundamentalmente y de las instituciones privadas. Sí o sí necesitamos de eso, porque no tenemos una industria que funcione internacionalmente. No es que hacemos una película como en Estados Unidos y se estrena al mismo tiempo en 250 países. No nos sucede eso. Entonces tenemos que buscar los espacios de otra manera. Y me parece que lograr que esas piezas, esos engranajes entre lo público, lo privado y los participantes en la actividad audiovisual, directores, productores, guionistas, camarógrafos, foquistas, maquilladoras, vestuaristas, etcétera, 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 nos juntemos como para formar colectivos fuertes y con presencia, me parece que es fundamental. Y algo interesante que dijiste, Adrián, hace un rato y que tomo absolutamente, que coincido, es algo que suelo tratar de hablar con mis alumnos también, y es algo que también hablo conmigo mismo cada tanto, además de hablarlo con mi terapeuta, es importante, los que hacemos cine, como los que hacemos cualquier arte, estamos necesariamente expuestos a la mirada del otro, a la mirada ajena y al juzgamiento, sea bueno o malo. Te pueden decir, me gustó tu película o me pareció una porquería, ¿no? De esos dos extremos pasando por todos los grises. Entonces, enseñarles a los chicos que no se frustren, que si tienen una idea y tienen un proyecto, por más independiente y pequeño que sea, que lo desarrollen como pueden, que lo terminen, que hagan todo ese círculo, que lo presenten en festivales, así sean festivales locales, no importa, que lo expongan, que se expongan ellos a la mirada de sus colegas, de su familia, de sus amigos. Ese ciclo completo es súper educativo, súper formador para todos, para nosotros. Uno sigue aprendiendo de eso, por supuesto. Aún a mí, con la edad que tengo, sigo presentando un guión y me dicen, me gustó más o menos, y me voy a mi casa con una bronca, porque ¿cómo que le gustó más o menos? Hace 2 años que estoy escribiendo esto. Y bueno, y es así, le gustó más o menos, ¿qué vamos a hacer? Pero eso se va aprendiendo, como decía Adrián, completando esos ciclos, teniendo una idea, juntándose con los amigos o con profesionales de donde sea, desarrollando el proyecto, terminándolo y mostrándolo, y haciéndose cargo de las opiniones ajenas. Ese es un ciclo súper formativo, interesante, que me parece que está bueno aprenderlo, porque además el cine es una profesión, la mejor profesión del mundo, pero de las más frustrantes, porque uno siempre depende de otro. Yo puedo tener el mejor guión, pero si no hay un productor que le encanta mi guión y me lo produce y consigue 5 millones de pesos, o 10 millones o lo que sea, será muy lindo mi guión, pero lo tengo o en el cajón o en la computadora, ¿verdad? O lo puedo hacer con 10 amigos de manera independiente, y tal vez si mi guión necesita más producción, se me cae a pedazos en un rodaje con un equipo mínimo. Pero quiero decir que lo colectivo es súper importante, y aprender a llevar a cabo ese ciclo y a no darse por vencido y a insistir. El cine, yo conversaba con mis alumnos el otro día, hacer cine en Buenos Aires cada vez es más caro, y si depende de ganar un concurso en el Instituto del Cine o que algún productor te financie, puede pasarse un proyecto 20 años esperando. Y entonces, hace unos años que decidí que muchos de mis proyectos les encontré la vuelta y los transformé en teatro y los canalicé. Lo importante es que el proyecto se haga. Si no era cine, sería teatro. Y bueno, se hará una obra de teatro que es más fácil de montar, con menos recursos, y etcétera. Pero no quedarse con las ganas. Los chicos siempre les trato de decir eso. Si tienen un guión y lo pueden hacer, que se junten con 5 amigos y lo hagan. Y lo empiecen y lo terminen. Quede bien, mal, no importa. Haber hecho el proceso entero es un mejor aprendizaje que no haberlo hecho. Siempre.
Y bueno, creo que ahí estoy con mi idea que quería decir. Espero que no haya sido muy largo. ¿Yo? ¿O tú, Jorge? ¿Sí? Ah, ok. Bueno, siempre un poco como retomando esta idea que las últimas que decía Marcelo, como dice Beckett, ¿no? Falla una vez, falla mejor la que siguen. Y creo que, o sea, justamente, perdón por hacer tanto énfasis en eso, pero justamente como el hecho de tener una crítica de alguien que se dedica a la crítica profesional y que no tiene nada que ver contigo, es tan valioso como justamente el ejercicio de hacer este distanciamiento de que era justo lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Yo creo que, aunque parezca como TED Talk de lo que necesitas para ser cineasta, pero yo creo que definitivamente necesitamos, queramos hacer cine en Michoacán, en México, en donde sea, creo que siempre necesitaremos ser exigentes, ser disciplinados, ser resilientes, como ahorita mencionaba Marcelo Adrián, y tener fe también. O sea, creer en nosotros mismos. Si uno no cree en su propio proyecto, difícilmente el resto va a hacerlo, ¿no? Y eso creo que también es importantísimo para poder ahí contribuir a extender esta necesidad de que el cine, Michoacán crezca, ¿no? Porque necesitamos creer en él. Así de sencillo, ¿no? Me acuerdo muchísimo una de mis mayores enseñanzas que tuve cuando fui coordinador del Festival de Cine Indígena, es que hacíamos una reunión de evaluación después del festival y entonces me acuerdo que en ese momento, esto fue hace como no sé cuántos años, 10 tal vez, me acuerdo que una persona del entonces ayuntamiento se estaba quejando porque no le habían dado la palabra cuando se debía a un funcionario del ayuntamiento, ¿no? Y entonces un profesor de educación indígena, evidentemente indígena, que estaba en la comisión, le dijo, oiga, para nosotros es más importante vernos en la pantalla y saber que pudimos estar en la pantalla y que nos vieron, ¿no? O sea, finalmente este tema de que si pasó el funcionario o no funcionario, eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es que fuimos representados, ¿no? Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que también seguir contribuyendo a que se fortalezca y crezca. Y eso sería mi participación. Y que hay diversos públicos, ¿no? Solo antes de que Jorge creo que agregue, que no hay un solo público, ¿no? Ni hay una sola crítica. O sea, a veces tú lo haces pensando en que a tu país, a una región o un tipo de público le va a gustar y les gusta en otro lugar, ¿no? Incluso pasa con películas que también uno dices, wow, esa película está increíble, y lees que en su país nadie la quiso, que quebraron y luego se monetizaron. Hay muchos públicos y también la salida de los contenidos depende o está a expensas de muchos factores sociales y económicos y hasta de tendencias, ¿no? Bueno, no hasta, sino muy, sobre todo. Perdón, Jorge. Sí. No te preocupes, muchas gracias. Sí, yo coincido completamente con las participaciones anteriores y regresando a las polémicas. No sé, pasaba ahorita con esta película, ¿no? Que está haciendo mucho ruido. Yo digo que hacemos un cine muy contextual en Latinoamérica, pero yo también termino haciendo un cine de pronto muy contextual y creo que a veces los realizadores vivimos en la contradicción, ¿no? Creo que nos encanta. Creo que la ficción es eso, es la contradicción, eso es como lo rico. Y sí, yo siento que tenemos que hacer más comunidad y tener propuestas serias de ley también, porque así como yo siento que ahorita la producción independiente en todos lados está en crisis y más en esta pandemia. En todos lados yo siento que tiene este carácter de guerrilla, sea una ciudad cosmopolita o sea una ciudad chica. Y estos proyectos de ley también pueden traer proyectos mucho más grandes para que de esta manera vengan otras producciones industriales y también mientras haya más formación, pues también la gente pueda quedarse en sus lugares de orígenes a trabajar, ¿no? Y se puedan profesionalizar
no necesariamente en una cuestión escolarizada, pero también en una cuestión, en un mismo set, ¿no? Porque así es como el cine empezó a especializarse en cada una de sus áreas. Y pues nada, eso. Yo siento que ahorita es un momento ideal e indicado para trabajar los proyectos que queremos llevar a la pantalla, para que los estemos preparando y cocinando y que el ánimo no caiga, ¿no? Sino al contrario, salir con proyectos, planes, que de verdad podamos. Yo siento que va a haber, bueno, ya poco a poco lo está viendo en lugar de los comerciales, en lugares donde hay más dinero, pero siento que cuando esto acabe, que va a ser pronto, yo siento que la gente va a tener este ánimo de salir y querer rodar, ¿no? Y querer hacer muchas más cosas. Entonces, yo siento que hay que estar optimistas y para lo que se viene y y nada, empezar a dialogar, ¿no? Entre todos los realizadores, entre la gente que le interesa, porque yo creo que también por su carácter de industria, el cine tiene como estas dobles caras de la moneda y siento que hay muchas visiones todavía que queremos que estén en la pantalla, ¿no? Visiones diversas y yo siento que como decía Adrián, ¿no? Pues es más que nada trabajo para si queremos llegar a tener como un papel más de decir, bueno, va a ser mi voz o va a ser mi visión o va a ser mi proyecto para poder subir a las demás personas. Y esto, trabajar muy bien esto para poder tener esta cuestión de convencimiento y de poder llevar el barco a su destino. Pues muchas gracias. En verdad que falta tiempo para este tipo de discusiones que no solamente reflexionan sobre nuestras formas de ver y nuestras formas de hacer cine, sino también conversaciones que promueven una reflexión sobre nuestro entorno, vinculándolo con la experiencia cinematográfica. Así que afortunadamente esto quiere decir que aún vamos a podernos encontrar para conversar, para discutir, para sentir desde los medios que nos lo permiten la situación actual. Y pues nada, agradecer justamente que tuvieran la disposición, por un lado, de abrirse, de compartirnos sobre las experiencias, las dificultades de lo que significa tener que salir para encontrar lo que nos apasiona, para encontrar los medios y las herramientas necesarias, y también aprovechar para vincularlo con la situación benéfica y positiva de nuestra ciudad, ¿no? Ahora hay proyectos, hay licenciaturas como la que se está empezando a ofertar por parte de la UBAC, hay talleres, hay ciclos de cine, está el festival, hay festivales, muestras muy importantes, muy diversas, que hablan desde diferentes contextos y desde diferentes visiones de realidades, por un lado, pero también de la diversidad cinematográfica que existe en nuestra ciudad y en nuestro estado. Entonces creo que es algo que puede resaltarse de este encuentro, de esta charla, y pues muchas gracias. Nos volveremos a encontrar próximamente. Gracias, y felicidades al festival. Aquí un comercial express y ahorita si alguien tiene también algo más. También estuvimos leyendo las preguntas en YouTube y en Facebook y son sobre todo diferentes comentarios para los ponentes, pero no hay como preguntas o algún comentario. En otros momentos, recuerden que hay panel mañana viernes también con los jurados. También ahí pueden, desde los chats, pueden ustedes también ser parte de lo que se dialogue o preguntar. Y breve comercial, no dejen de ver Dimensión Cero, este cortometraje experimental que amamos mucho, todos los que lo hemos realizado, que está desde ya, lleva toda esta semana y hasta el 9 de diciembre en Filmi Latino, en la Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión, en Filmi Latino, Dimensión Cero, y también el 14 de noviembre, del 14 al 22 de noviembre, vamos a estar ahí en las plataformas del Festival Nodox, festival de puro cine y video experimental alrededor de todo el mundo, y va a haber streaming
de verdad, yo lo he visto ya 2 años y está así, wow. Y lo van a proyectar físicamente en Caracas, en Barcelona y en diferentes puntos de Noruega. Y desde allí también van a hacer proyecciones experimentales en tiempo real entre estos países. Entonces, curiosíenlo, saber en qué anda el cine experimental en otros lugares. Y agradecer escucharlos, ¿no? Siempre, igual que hacer una película, es escuchar y ver el mundo del otro, también opinar es también, opinar de estos temas y de nuestra experiencia es abrir nuestro mundo sensible y nuestros metidos de pata y nuestros aciertos. Entonces siempre es un placer escucharlos. Bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro anuncio? Gracias. Vean La Obscuridad, está precioso, véanlo de verdad. Y ahorita Adrián anda en preproducción, pero ya cuando salga, véanla también. En postproducción. En post. Ah, bien, bueno. Aquí Ya está estoy cansada, un estilo de nuestra película. Perfecto. Muy pronto, ya casi. Y muchísimas gracias, Virginia, también por traer sensatez a luego nuestras personalidades intensas y de mucho parlotear. Gracias. Gracias a todos muchas gracias a todos los que hacen posible la transmisión, a todo el equipo de este 13º Festival de Cine Universitario UBAC. Muchísimas gracias a todos, a sus coordinadores, Luis Flores, y también a Francisco Vázquez, y a todos. Muchas gracias. Gracias por la transmisión también a Pepe. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Adiós. Adiós. Cuídense.